Buenas noches a todos. Les agradezco mucho que estén participando en el webinar de educación de la página del Instituto Boston Lente GP. Estamos con un invitado muy especial, está Jaume Poné en España, preparado pronto para actualizarnos sobre el control de la miopía. Es un tema súper actual que nosotros vamos a tener que empezar a interiorizarnos. Jaume hace bastantes años que lo supo ver y desarrolló diseños especiales para el control de la miopía. Está muy preparado con un diplomado en óptica y optometría, con un máster en optometría y ciencias de la visión, una tesis doctoral en optometría sobre el control de la miopía. Todo eso hace que tengamos la confianza de que nos va a preparar muy bien en el tema. El Instituto de Brian Holden, además, está ofreciendo nuevamente el curso que ofreció hace 2 meses y, bueno, de repente algunos de ustedes se pueden anotar para profundizar más. Por ahora, Jaume, buenas noches, Buenas Jaume. noches. Buenas noches. Tenemos más o menos una hora para presentar el tema y bueno, te dejamos a ti, es todo tuya la presentación. Muchas gracias, Daniela, y gracias a Sergey por organizar el evento. La verdad es que es un honor y un placer estar otra vez con vosotros. Voy a... Sí, sí, creo que espero que se me oiga bien, no lo sé. Perfecto. Ok, pues vamos allá. El tema, como bien dices, es un tema súper actual. Bienvenidos a todos los que estáis interesados en este tema de la miopía y ayudar a los niños miopes para que el día de mañana estén mejor, porque vamos a ver que es un tema muy impactante no solamente a nivel de visión, sino también a nivel de, de calidad de vida y salud. Yo empecé con el objetivo de buscar mejorar la miopía en niños cuando tenía miopía precisamente de pequeño. Yo empecé a los 5 años a tener miopía y a los 8 ya estaba preocupado por la evolución y a los 12 buscaba con mi madre qué se podía llegar a hacer. Lamentablemente no había soluciones mágicas, no había nada y eso fue evolucionando. Gracias a Dios, hoy en día tenemos la evidencia científica que nos permite asegurar que tenemos herramientas en el día de hoy que sí podemos utilizar, lo cual es una maravilla y un gran alivio. Yo voy a ir viendo un poquito el, el qué nos ha llevado a nivel mundial a tener un interés tan profundo en cómo podemos detener o ralentizar la progresión. Y esto proviene básicamente que se está considerando la miopía como una epidemia, como algo que en Asia está llegando a tasas, a ratios de hasta el 80% de la población. Sí es verdad que en España estamos ahora mismo alrededor del 40% más o menos de la población, pero sabemos que en el año 2050, tal como dijo Brian Holden, la mitad de la población mundial será miope. Y eso es mucha gente. Y de esa mitad de la población, y del total de miopes, el 10% van a ser miopes magnos. Entonces, ahí eso nos lleva al riesgo asociado. El riesgo asociado, como podéis ver en la tabla que tenemos en pantalla, empieza a ser importante a partir de 6 dioptrías. Se considera que está entre las 5 y las 6 dioptrías de miopía. El riesgo empieza a subir de forma exponencial. Tal es así que un miope de más de 6 dioptrías, podemos asegurar que casi uno de cada dos en su edad adulta o si tenemos toda la suerte de llegar a la edad,
va a tener un problema de degeneración macular. Y sabemos que en la Organización Nacional de Ciegos española, la cuarta parte de los afiliados son miopes, miopes altos o miopes magnos. Por eso, el objetivo que se persigue en este momento es ralentizar o frenar la progresión y evitar que las miopías sean mayores de -5 dioptrías. Evidentemente, un miope de 3 dioptrías ya tiene más riesgo que un no miope, y para que tengan un poquito de idea de a lo que nos estamos refiriendo, el riesgo de tener un cáncer de pulmón es de alrededor de solamente 3 veces más que un no fumador. Y eso nos estamos moviendo en la parte superior de la tabla, es decir, un miope menor de 3 dioptrías tiene ese riesgo de entre 2 a 4 veces más de tener algún tipo de enfermedad ocular asociada. Es decir, no hay miopía que esté sin riesgo, pero nosotros procuramos hoy en día mantenerlos por debajo de 5. Algo que es interesante, y eso lo veremos al final, es la estimación de la progresión. Nosotros sabemos que la progresión va a ser mayor en función de la edad de aparición de la miopía. En edades más tempranas, esa aparición temprana va a determinar que a lo largo, aquí tenemos una gráfica solo hasta los 11 años de edad, pero la miopía va a seguir evolucionando hasta la edad de los 16, 17 de una forma intensa, y se va a ir ralentizando a partir de esa edad. Una de las preguntas que les van a hacer los padres es cuánta miopía va a tener mi hijo al final de su evolución, y para eso pueden utilizar un calculador que está en la página web de Brian Holden Institute, que les permite colocar la edad del niño, se llama Myopia Calculator, y colocando la edad del niño y el tipo de corrección que tiene, le va a dar una estimación de las dioptrías finales que va a alcanzar y también de qué grado de disminución o de freno pueden efectuar utilizando un sistema de corrección óptico a su alcance. Y eso es muy útil para la explicación a los padres. ¿Ok? Otra pregunta que les van a hacer es a qué edad se frena la miopía, y no hay una edad, porque además sabemos que alrededor del 10% de los miopes a la edad de los 30 años siguen todavía en progresión. No todos, solo un 10%, pero no podemos decir que la miopía se para a una cierta edad, depende del sujeto, ¿verdad? Y así que podemos utilizar tablas como esta que ha salido hace poquito publicada, que si ustedes tienen un biómetro, que esto va a ser el próximo, al igual, yo creo que al igual que hoy en día tenemos cada vez más topógrafos en las consultas, vamos a tener en un futuro también biómetros en las consultas. ¿Por qué? Porque sabiendo el tamaño del ojo a una determinada edad, podemos tener un pronóstico de qué miopía va a tener al final, de cómo va a crecer ese ojo y si va a desarrollar alta miopía o no la va a desarrollar. Hoy en día es la manera para poder evaluar, como veremos más tarde, es la longitud axial. Así que, como resumen global, en general, la miopía no es una sola causa, tenemos un tema multifactorial y tenemos causas que pueden ser genéticas, ambientales, ópticas, y luego los tratamientos pueden venir por cambios del ambiente, elemento óptico, como los bifocales, los lentes de gran potencia, multifocales, ortocap, blandos, y a nivel farmacológico la atropina. Empezamos con el tema del ambiente. El ambiente, sabemos hoy en día que el tiempo pasado en exteriores reduce, ralentiza la progresión, y una de las grandes dudas que existía estaba en si era una cuestión de estudiar menos o la luz. Y hoy en día todo apunta a que es la intensidad de la luz y probablemente la parte del espectro luminoso que está en el violeta y azul, azul lejanos, no el ultravioleta, pero sí un color violeta. Por eso, en este momento,
yo prefiero no aplicar lentes graduados en niños miopes que tengan corte de luz azul, como se está últimamente promoviendo bastante por los ordenadores. Pero eso es un tema a debatir en todo caso. Y lo sabremos más porque ahora mismo, por en China, es un tema que es prioridad nacional y, por ejemplo, han hecho este tipo de aulas con estas iluminaciones de luz natural y han observado ya que esos niños que están en estas aulas tienen menos miopía, les crece más lento que otros compañeros que tienen aulas más clásicas. Y en el lado derecho tenemos la fotografía de niños hebreos. Hay un estudio muy interesante que está abajo, que apareció en 2008, que comparaba la cantidad de miopía en los niños de la misma etnia judía en, en Israel, en escuelas que eran, digamos, occidentales, escuelas que habían ortodoxas y las ultra ortodoxas. Las ultra ortodoxas, los niños se pasan muchísimas horas, creo que son 14 horas al día, con el tema de los estudios religiosos. Así que en esa escuela habían un 75% de niños miopes, comparado con un 50% de la ortodoxa y comparado con un 30% en la escuela occidental. Y ahí lo que mostraba este estudio, como muchos otros a nivel epidemiológico, es que la genética puede jugar un factor, pero en general es más el ambiente y lo que hacemos con los ojos que el tema genético, lo que nos está relacionado con la miopía. Hay un trabajo muy bien hecho que hizo Scott en Australia y pueden ver en esta gráfica cómo la comparación del tiempo pasado en exteriores con luz solar modifica cómo el ojo crece a lo largo de ese tiempo del estudio de 18 meses. Podemos ver en línea roja los niños que han tenido poca cantidad de luz. Ellos llevaban un sensor y medían cuánto tiempo estaban pasando en exteriores, de tal manera que los niños que pasaban más de 40 minutos diarios de exposición con luz tenían un crecimiento, el tamaño del ojo aumentaba menos que en los casos en que no. Y eso es un tema que yo debato con los padres siempre que los tengo enfrente y es muchas veces difícil conseguir esos 40 minutos, idealmente hora y media diaria de exposición luz solar. Y es increíble, sumando el tiempo de casa a la escuela, el tiempo de estar en recreo en el patio y otro tiempo de fuera de extraescolares, en la mayoría de los casos no se alcanza ese tiempo. Y no se alcanza porque el niño puede ir al colegio en coche, porque cuando es el tiempo del patio está con su smartphone y otros tipos de conductas que son miopizantes, que son sistemas de visión cercana y sin luz ambiental y que promueven la miopía. Por lo tanto, es un tema muy importante a discutir con los padres siempre que los tenemos enfrente. El siguiente nivel que quiero explorar es la parte de óptica. La parte de la óptica es nuestro trabajo principal de nuestro día a día y es donde nosotros tenemos ese poder y esa capacidad de acción. Y esa óptica se puede generar con lentes de contacto, se puede generar con cristales graduados. Todo esto viene de los estudios que realizó L. Smith, que probablemente veamos más el próximo día, sobre la evolución de miopía en los animales. La evolución de miopía en los animales se ha relacionado con la humana, aunque no es la misma, porque los estudios que se ha hecho básicamente en monos, se ha hecho en todos los animales, pero básicamente en monos, estos animales son animales jóvenes que pueden tener una edad de meses y que es en edades muy tempranas de estos animales. No tienen una comparación con el humano en la escuela, etcétera, porque es diferente. Pero se ha demostrado que en el momento en que se bloquea la imagen en la retina lateral o periférica y se deja solamente visión en la zona central sin restricciones, ese ojo tiene un aumento de tamaño axial.
En el lado derecho tenemos una gráfica donde vemos cómo el grupo de control, metropiza en general, el grupo que llevaba una lente de -3 a tiempo completo se adaptaba a esa lente que estaba enfrente del ojo y se miopizaba, y los que llevaban una lente que estaba con un agujero y solamente la parte anular focalizaba la imagen en una zona anterior en la retina periférica, se miopizaba en una cantidad similar. Es decir, que el hecho de tener la fóvea o la zona central de la retina con visión sin restricciones o natural no impedía en estos animales que ese ojo creciera, se hiciese más grande. Y esto nos lleva a la importancia de la retina periférica. Y por eso se ha desarrollado todo un conjunto de maneras de medirla en los seres humanos, haciendo un salto o un link entre lo que se ha observado entre los animales y lo que se ha observado en los seres humanos. Cómo actúa esa retina periférica en el proceso de metropización. De hecho, en el caso de los animales, el motivo por el cual el ojo aumenta de tamaño más allá de lo necesario, porque es el proceso de puesta a cero o metropización, que es un proceso natural por el cual nosotros nacemos hipermétropes y a lo largo de los primeros años de vida nuestra córnea se va reduciendo en potencia, nuestro cristalino se va adelgazando, el ojo va siendo más largo para llegar a esa hemetropía que tiene que estar alrededor de los más 0,50 a la edad de los 5 años. Cualquier error en ese proceso de hemetropización generará una distorsión en el tamaño final del ojo. Y ese error puede estar generado o dirigido por la calidad de la imagen en retina. Se ha determinado que la retina periférica tiene alta importancia, pero la retina central también no nos podemos olvidar. Ok, entonces la medida cómo se realiza, bloqueamos la visión de un ojo y se mide con un autorrefractómetro fuera de eje. Y esto es lo que nosotros realizamos midiendo, por ejemplo, en recto al frente, mirando al lado derecho para mirar en el ojo derecho un lado retina temporal y en el lado izquierdo pues retina nasal. Y se mide cada 5 grados de eje con un punto de fijación en la pared. Lo hacemos mediante un autorrefractómetro de campo abierto que está en la fotografía arriba a la derecha, por lo cual el niño puede mirar a través de esa apertura en puntos de fijación que están localizados para que el giro del ojo sea hecho cada 5 grados. Y medimos la refracción en eje y cada 5 grados a partir de ese punto, restando el valor que nos aparece. Y eso de ahí tenemos lo que se conoce como refracción relativa periférica. La refracción relativa periférica es qué tenemos en la periferia con respecto al centro. Y lo que se ha determinado o encontrado es que los niños miopes son hipermétropes en la periferia con respecto al centro. Es decir, la potencia o la miopía que disponen en fóvea es mayor que la miopía que se dispone en la retina lateral o periférica. El problema que se ha tenido con todo esto es que no se ha podido llegar a correlacionar cuando antes de aparecer la miopía, ese desenfoque periférico hipermetrópico por detrás de la retina en los niños miopes no se ha podido correlacionar con una probabilidad de aparición. Por eso es un tema que está ahí en el aire, un poco en entredicho, pero que se utiliza y funciona muy bien para explicar por qué un sistema óptico es más eficaz o menos eficaz en el total. En este caso tenemos la imagen de un ojo miope con la refracción en eje corregida por un lente negativo, y ese mismo lente negativo incrementa el desenfoque en retina periférica creando una imagen por detrás de la retina o desenfoque hipermetrópico que induciría o le diría al ojo de aumentar el tamaño en esa dirección. Con gafas ocurre esto, sabemos que las gafas normales, los anteojos normales son lo que produce el aumento de tamaño axial, seguro,
Y además se ha comprobado que cuando hacemos una hipocorrección no funciona, que es un método que se ha utilizado durante muchos años, pero no funciona e incluso elicita un incremento superior en tamaño ocular, en crecimiento anual. Entonces, lo que sabemos por estos dos estudios es que no debemos hipocorregir a los niños miopes y hay que darles la refracción óptima para distancia y no dejarlos por debajo, como se hacía antaño. El siguiente elemento que nos permite ayudar a frenar la progresión de la miopía son los multifocales o progresivos. Y es contradictorio porque hay estudios que muestran un efecto y otros estudios que muestran no efecto. Aquí tenemos uno de los estudios que mostraron un buen efecto, que es este hombre Chen, que en 2010 encontró casi un 50% de efecto de control, pero él es uno de los pocos que ha encontrado tanto efecto. Lo que sí se ha determinado es que en correlación con la teoría de retina periférica, el bifocal o progresivo induce por la adición que está en la parte inferior un desenfoque superior en la retina que es miópico, es decir, nos induce un adelantamiento de la imagen en retina periférica superior. Y se ha planteado si ese desenfoque en la retina superior es el responsable para ayudar a frenar la progresión de la miopía en niños utilizando bifocales. También en el uso de bifocales se ha recomendado el uso de los prismas de base interna leves de unas 2 dioptrías prismáticas para ayudar a frenar la progresión, especialmente en niños exofóricos. Y bueno, el resultado está ahí, pero si ven la gráfica del lado izquierdo, verán cómo los triangulitos son los que llevan los gafas bifocales con prisma. No hay una diferencia tan grande como con los que llevan sin prisma. Así que bueno, lo simple siempre es mejor, probablemente pues un bifocal ejecutive o de playa ancha, alto, que te ocupe un poquito de porción de la pupila cuando esté mirada al frente, para obligar a mirar por la parte de adición y para que esté afectando la retina periférica superior en posición recto al frente. ¿Okay? No es tanto el tema acomodativo, sino el tema de cómo está desenfocando esa retina superior en mirada normal al frente. Hay unos cristales de gradiente de potencia que están vendiéndose en Hong Kong y hay una persona en Rusia que también tiene otros cristales de estos de gradiente de potencia, pero no acaban de funcionar muy bien, porque el problema del cristal multifocal en todas las direcciones es que genera unas aberraciones ópticas muy importantes. Estos cristales lo que tienen es la refracción central es en visión lejana y luego tenemos un gradiente de potencia, aumenta la potencia positiva de centro hacia borde del cristal en todas las direcciones radiales, para generar e inducir ese adelantamiento de potencia, adelantamiento de imagen en retina periférica, que funcionará si se mira recto al frente, pero en el momento en que el niño cambia la mirada, ya no está usando la parte central de lejos y ya no estamos haciendo ese tipo de efecto. Con lo cual la adición que se puede colocar es pequeña y el efecto de freno es limitado. Se ha encontrado un efecto de freno bastante limitado. Así que nos vamos a mover hacia el mundo del lente de contacto. Y lo que podemos ver, perdón, esto está en francés, pero no importa, eso significa ojo desnudo, la parte de arriba, ojo sin nada, sería la refracción relativa periférica en un miope, y podemos ver que la parte central a 0 grados, que es en eje, estamos a 0 dioptrías, porque es refracción relativa periférica, y restamos el valor central le restamos a todo. Si tienen -2, lo restamos ese -2 para todo. Por tanto, en el centro va a estar siempre en 0 y observamos cómo va teniendo valores positivos en la periferia. Si ponemos una lentilla de contacto hidrofílico normal, reduce esa hipermetropía periférica, y si ponemos un lente de contacto gas permeable lo reduce más. Pero esto es un ejemplo de un caso
o de varios, no estoy seguro si son varios casos, pero lo que sabemos es que en los casos de la lente gas permeable, el efecto de frenación es limitado, puede estar alrededor de un cuarto de dioptría más o menos a los 2 años o al año con mucha suerte, y aunque se ha demostrado que sí es efectivo estadísticamente, no lo es clínicamente. Y eso depende de la excentricidad corneal. Un ojo con una excentricidad corneal elevada, en el momento que colocamos un lente gas permeable rígido, en ese ojo vamos a inducir una adición periférica mayor que en una córnea con una excentricidad corneal baja. Y eso es debido a que la córnea con excentricidad alta, a medida que me voy alejando del centro, ese radio de curvatura de la córnea va siendo cada vez más plano o menos curvo, con lo cual tiene una potencia menor. Y esa ratio de cambio es más rápida en una excentricidad elevada, mientras que en una excentricidad baja no lo es. Por eso nadie lo hizo, pero se debería hacer un estudio con lentes rígidos y comparar los niños con excentricidad corneal alta y baja, su efectividad. Básicamente, como resumen para los rígidos, es que tienen esa efectividad bajita, pero estadísticamente significativa. Y yo creo que si tenemos un caso con excentricidad elevada, pueden funcionar. No obstante, tenemos hoy en día otros elementos muchísimo más interesantes. Esos elementos lo que queremos es que modifiquen la curvatura de imagen y muevan el retraso acomodativo o lag acomodativo. Porque en mirada cercana, que es donde producimos la miopía, lo que nos ocurre es que la focalización se produce no en fovea, sino levemente por detrás de la retina. Y eso lo que genera es un desenfoque en toda la retina simultáneamente y mayor en la retina periférica por la característica del ojo miope, que es más alargado o apepinado. Así que lo que buscamos es modificar ese retraso acomodativo, generar un estímulo acomodativo mejor y un adelantamiento en la refracción lateral. Y para eso, siguiendo este diagrama, que sería una forma simple de determinar lo que hemos de hacer, entendemos que debemos colocar en el trazado de rayos que viene oblicuo, en esa zona corneal periférica o anular, debemos colocar una potencia positiva para modificar, para adelantar la imagen en esa retina periférica y adelantarlo. Y eso es lo que hacemos en la mayor parte de elementos ópticos de hoy en día que trabajamos. También modificaremos al mismo tiempo el astigmatismo oblicuo en retina periférica. Sabemos que en retina periférica aumentamos el astigmatismo oblicuo, que es un tipo de astigmatismo que es un tipo de aberración ocular, y lo que queremos es mover las dos focales hacia adelante, colocando al menos una totalmente delante y la otra en retina detrás. No es solamente el valor del equivalente esférico, es todo el movimiento de toda la óptica hacia adelante. Sabemos también que la cantidad de zona que aplicamos, cuanto mayor, más efectividad. Esto es un trabajo muy interesante de Benavente, que está en Estados Unidos ahora mismo, una chica española que está en Estados Unidos, que demostró en monos, en animales, que cuanta más zona, aquí tenemos los diagramas lo que nos muestran es las lentillas que ella colocó a nivel anular, todo completo, mayor zona de adición, menos zona de adición, y lo que ella determinó es que por el área de aplicación de positivo tenía mayor, era dependiente de la dosis, es decir, la cantidad de positivo que añadimos en el formato anular o cualquier parte es dosis dependiente. Cuanto más colocamos, mayor efectividad tenemos. Por eso, si nosotros queremos buscar un lente ideal, tiene que tener el máximo de área posible que tenga una adición positiva, aparte de la refracción de lejos con la que si no el niño no ve. La orto-K tiene ese efecto, lo vamos a ver el próximo día. Hoy vamos a centrarnos mucho en las lentes hidrofílicas o suaves, y la orto-K lo que hace es adelantar la refracción relativa periférica, tal como vemos en el diagrama,
porque el anillo rojo que se ve en las topografías post-ortoqueratología significa que ahí hemos incrementado la potencia positiva en esa zona anular periférica. Entonces vamos a ir hoy, tal como dije, a las lentes blandos o suaves, y el próximo día hablaremos de lentes rígidos y sobre todo de ortoqueratología y cómo mejorar nuestra técnica para conseguir un óptimo resultado en el control de miopía con ese sistema óptico, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir a este tipo de lentes y de hecho empezamos con lo más simple de lo simple. Resulta que cuando un lente tiene aberración esférica positiva, lo que va a generar es un adelantamiento de esa imagen periférica levemente. Y aquí lo que podemos ver en los gráficos de la izquierda es cómo este lente, que era el Night Eye Day, lo que hacía era adelantar levemente la refracción periférica y obtenían un cierto grado de efecto de control. En más o menos tenían casi un resultado bastante bueno. Lo que pasa es que el estudio no fue un estudio ni muy serio ni muy bien hecho y se cortó, no se llegó a hacer mucho más tiempo. Y además hay que tener en cuenta, fijaros que a los 6 meses el resultado era espectacular y luego iba bajando. Todos sabemos que los tratamientos de control de miopía son altamente eficaces al principio, durante los primeros 6 meses, los primeros meses es espectacular y luego reducen. Por eso mínimo necesitamos 2 años para tener idea si algún elemento óptico frena la progresión. Pero ahí va dicho que esa lente ayuda a frenar la progresión en sí y les fastidió a unos investigadores que luego vamos a ver. Este es el gráfico resumen de todos las lentes que hay en el mercado o no están en el mercado, pero estudios que se han realizado, entre ellos pues está mi doctorado acá, los estudios de Tom Aller, que son interesantes porque él utilizaba lentes con centro cerca también. Tom Aller es el único que apoya el uso de lentes multifocales centro cerca, es decir, que según él, cualquier lente multifocal, y eso seguiría la teoría de que cualquier adición, es decir, cualquier positivo colocado enfrente de la pupila que influya en la retina, va a inducir un efecto de ralentizamiento. El problema que tenemos es que no hay otros estudios que puedan compararse a los estudios de Tom Aller y por tanto queda ahí en el aire. Según él funciona, queda ahí y bueno, ¿por qué no utilizar un lente comercial desechable, blando, con un centro cerca? ¿Por qué no? La otra opción es utilizar un lente comercial que tenga el centro lejos, que es la mayor parte de diseños que existen. Vamos a ir viendo. El primer diseño es el diseño aquí, en realidad es el diseño MySight, cuando lo hizo Philips en Nueva Zelanda, que estuvo trabajando con un sistema crossover. Utilizaban el lente experimental en un ojo, en el otro ojo utilizaban un lente normal y a los 10 meses intercambiaban el sistema de ojos, cambiaban el ojo y utilizaba un lente y el otro lente. Y como pueden ver, es una lente que tiene un doble anillo de adición. La parte verde es la parte de visión lejana y la parte roja es la parte de adición o visión próxima, con una adición de 2 dioptrías. Ellos demostraron con un grupo de sujetos no muy alto, pero demostraron que había un efecto de freno tanto en longitud axial, tanto en refracción. A partir de ahí apareció en el Instituto de Brian Holland un lente hidrofílico también, que ahora recientemente se ha empezado a comercializar a nivel mundial, donde ellos tuvieron la mala suerte de compararlo con la lente de Night and Day, que ya hemos dicho que al tener una corrección de la aberración esférica, ejerce un cierto grado de control, y esa mala suerte les dio un efecto de freno de la control de miopía insuficiente para que las casas comerciales decidieran lanzarse a la fabricación y comercialización del producto. Sí hacía una efectividad, pero la estadística era un poquito débil en el sentido que se filtró por edad del niño, por
cantidad de padres miopes, por tiempo en visión cercana, por un conjunto de filtros. Y el problema también de base de esa lente es que esta lente se diseñó pensando en evitar distorsión o halos en visión normal para los niños, que era una preocupación de los investigadores, y por tanto la zona de visión lejana, que es la zona que está en el centro de la lente, es una lente centro lejos, es bastante amplia y la adición no es muy alta, con lo cual podemos ver en el gráfico aquí arriba a la izquierda que prácticamente solo cambiaba la refracción periférica en el campo nasal y no mucho. Es un lente que en esa época modificaba muy poquito la refracción relativa periférica, con lo cual es lógico que no tuviese una gran repercusión en el efecto de control. Yo les voy a mostrar una diapositiva robada que está sacada de un congreso, esto no son datos publicados, donde se muestra el estudio, los primeros 42 meses que tuvieron un efecto de frenación, de freno bastante importante, y en la fase 2, que donde volvieron a utilizar lentes de hidrofílicos convencionales. El grupo en color verde estaba utilizando el convencional, grupo color rojo está utilizando perdón, no, exactamente. El grupo que estaba de control se les permitió utilizar por ética la lente experimental y podemos ver que sigue la misma línea que el grupo que ya estaba utilizando la lente experimental para frenar la miopía. Con lo cual mostraban que la progresión, incluso a partir de los 42 meses, era similar, era la misma en el grupo control que en el grupo nuevo, en el grupo que utilizaba la lentilla experimental, y demostraba que el efecto de freno se sostenía a lo largo del tiempo. Tal como dije, el efecto de freno siempre es mayor al principio y luego va ralentizando, va siendo un poquito menor. Eso quedó ahí. Ahora la lente está saliendo al mercado y hay otro lente que se puede utilizar desde hace muchos años, que es la lente Proclear o Biofinity centro lejos, con el punto que hay estudios que muestran que sí y estudios que muestran que no, probablemente porque en la playa de lejos, la zona de visión lejana que se puede ver en el gráfico abajo a la izquierda, es de unos 2,3 milímetros de diámetro, más o menos. Es una zona pequeña, pero no lo suficientemente pequeña, porque cuando vemos abajo a la izquierda la potencia relativa de la lente en ese gráfico, vemos que es unos 3 milímetros de zona de lejos y la adición empieza a estar a partir de unos 4 milímetros, con lo cual está baja y un poquito lejos. Si alguien quiere utilizar este lente, tiene que plantearse, que es un dominante, tiene que utilizar la adición más alta posible, por lo menos 3 dioptrías de adición, porque si no, no va a tener una efectividad suficiente en el efecto de control. Jeff Wallay encontró un efecto bastante importante, le encontró un 50%, pero ha habido otras personas, otros investigadores que encontraron muy poquito o nulo efecto, es decir, que todavía estamos un poco ahí, pero es un lente posible de utilizar. Hay el estudio de MySight en España, este se puede ver en internet, está colgado, es gratuito en PubMed y bueno, lo hizo Alicia Ruiz Pomeda y encontraron un resultado menor que el estudio que la casa comercial ha publicitado, pero no publicado, y este sí está publicado, y encontraron que en refracción había un 40% y un 36% en longitud axial a lo largo de 2 años. Como pueden ver en el gráfico, a 12 meses el resultado era espectacular, estaba alrededor del 50%, pero a los 2 años ya ese efecto se perdía, no había tan buen resultado. No obstante, es un lente que permite funcionar para frenar la miopía, que como saben es un lente desechable diario. Esa es la ventaja que tiene en el sentido de la seguridad. Por otra parte, el defecto de los lentes desechables es el efecto de radio único, diámetro único, adición única, todo único, y eso genera unas limitaciones importantes, como veremos dentro de un poquito tiempo.
Hay un lente en Hong Kong que lo más interesante de este estudio a destacar es que es el tiempo de uso determina la efectividad. Ellos tuvieron bastante dificultad de conseguir un buen efecto de control y determinaron que el tiempo de uso era importantísimo. Y esto es interesante porque el problema que tenemos con los lentes hidrofílicos o blandos son que los niños puede ser que no los utilicen, que pues si un día no se lo pone porque no, porque va a la piscina, porque le pica el ojo, porque se la quita, por lo que sea. Sabemos que el tiempo pasado en exteriores, cuanto más freno de miopía, sabemos que el elemento óptico, que tiene que colocar una adición positiva en cualquier parte, tiene que estar el máximo de tiempo posible. Si no utilizas lente de contacto de control de miopía todo el día, la efectividad disminuye enormemente. Eso es uno de los factores importantes a tener en cuenta con los padres. Bueno, pasamos de largo. Hay un lente que es descentrado, pero con una adición demasiado baja. No encontraron resultados. El lente mío, que es el lente amiopic, con ese cambio anular, es una lente de gradiente de potencia que tiene un cambio de potencia gradual de centro hasta el borde y que, bueno, está publicado también en internet, en PubMed, tiene el resultado gratuito, se puede leer, de cómo modificamos la refracción periférica, cómo a lo largo, cómo reducimos el retraso acomodativo y cómo a lo largo de 2 años obtuvimos un resultado de longitud axial de un 43% de freno y en refracción de un 40 y pico por ciento. Aquí lo comparamos con la ortokeratología también, que está en color verde, que es el más efectivo. Vamos con ideas prácticas para llevarse a casa de cómo trabajar, porque una de las primeras cosas que tenemos es que la pupila es muy importante en el control y cuanto mayor es el diámetro pupilar, mejor control tendremos con estos lentes hidrofílicos que tienen una adición anular o varios anillos de adición, pero esos lentes nos van a producir una disminución de la visión. Por eso medimos la agudeza visual y medimos la visión en condiciones de iluminación, haciendo la pupila pequeña, para que esas adiciones no nos modifiquen la calidad a la hora de medir la visión del niño. Podemos aceptar, como sabemos que la hipocorrección es lo que no hay que hacer, pero la hipercorrección en principio no genera problemas, podemos aceptar aumentar un poquito la refracción de la lente para compensar esa disminución de agudeza visual que siempre existe. Estos diseños que estamos colocando generan aberraciones ópticas, generan destellos, problemas de halos, problemas de calidad de agudeza visual y pueden generar quejas por parte de los niños. En ese caso, aumentamos la potencia en 0,25 si fuera necesario. La adición se puede decidir reducir si tenemos ese tipo de destellos o halos o molestia y por tanto la podemos disminuir o podemos diseñar el lente. Si nosotros diseñamos el lente, porque hay fabricantes de lentes hidrofílicos, especialmente en Estados Unidos, que lo fabrican en custom lens, a medida, y podemos definir nosotros mismos la adición y el diámetro de zona de lejos o playa de cerca, la podemos definir. Por tanto, podemos generar zonas de lejos, la zona central mayor o menor, sabiendo que cuanto mayor es la zona de mirada central, de lejos, peor resultado tendremos en control. Y cuanto menor adición, peor resultado tendremos en control. Así que si podemos conseguir que el niño se adapte, es mejor. Por último, evaluamos siempre con gafas de pruebas y medimos anualmente con un día sin lente de contacto para evaluar la evolución. Si pueden, con cicloplegia y si pueden, con el biómetro para medir la longitud axial, porque eso es lo que les va a dar la pauta de la evolución que está teniendo. Una manera de optimizar la refracción periférica si disponen de un lente hidrofílico o rígido que pueden modificar voluntariamente esa adición lateral es medir esa refracción periférica en retina temporal. Miden en refracción central y luego en este caso tenemos esta niña que está mirando recto al frente a través del ojo izquierdo, mientras que el ojo derecho está usando un lente de caja de pruebas de ensayo
y medimos la refracción, la retinoscopía en ángulo oblicuo a unos 30 grados y ahí tenemos nuestra refracción periférica. Cuando restamos la refracción en eje de la periférica, tenemos la refracción relativa periférica y eso nos da nuestra adición que hemos de colocar. En la franja, para poderlo medir, debe de estar en posición vertical para poder trabajar tal como mostré antes del astigmatismo oblicuo, para poder trabajar con la focal que queda más atrás en la retina periférica. Así que franja del retinoscopio en vertical, colocamos a 30 grados oblicuo y medimos la refracción que vamos a restar del centro. Y eso nos daría la adición. Si trabajamos con lentes que sean hidrofílicos desechables con adiciones fijas, simplemente medimos para estar seguros que hemos conseguido adelantar la refracción periférica lo suficiente. Hemos de conseguir que esa refracción periférica nos dé negativo, es decir, que estemos consiguiendo adelantarlo lo suficientemente. El siguiente punto a tener en cuenta es el descentramiento de los lentes. Por eso el diámetro de los lentes y el radio del lente es terriblemente importante y crucial en cuanto al centrado. Cuando trabajamos con lentes desechables de radio único, estamos limitadísimos en ese aspecto. Vamos a tener buen resultado, pero no en todos los casos. Y vamos a pedir al niño que mire derecha, izquierda, y miramos el grado de movimiento, de descentramiento de ese lente, porque ese descentramiento es el que nos va a determinar cómo va a trabajar. Pensar que en mirada cercana va a hacer un efecto de convergencia. Cuando miramos en cerca, que es donde la miopía se nos produce, los dos ojos van a converger y los lentes hidrofílicos se van a mover hacia temporal. Por eso, todas las lentes gradiente de potencia o MySight o cualquier otro, o Biofinity o lentes de potencia anular, la que ustedes consideren, va a generar una modificación en retina temporal, pero no en retina nasal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces buscamos el mínimo descentramiento posible. Luego, los materiales. Lógicamente, si podemos trabajar con lentes con alto DK, es mejor para el tema de los niños, el tema de hidratación, el tema de confort. Todos esos temas tienen su importancia. Y recordar que las horas de uso, esas 10-12 horas, son básicas, son lo más importante. El manejo, la higiene, para no tener sustos, son importantes también. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo de un caso real. Ese caso nosotros tenemos medido con cicloplegia desde los 8 años de edad en la clínica cómo su miopía estaba en evolución. Y a los 16 ya es una edad tardía para aplicar un tratamiento, pero fue cuando apareció en el mercado la lente amiopic, pues tenemos ese cambio. Tenemos esa regresión, porque fijaros que las líneas azul y la línea rosa no encajan, y esa regresión viene de un tema altamente interesante, que es el incremento de grosor de la coroides. Ese es un tema que vamos a poder platicar un poquito el próximo día, y es que en el momento en que nosotros colocamos un elemento con una óptica que induce un desenfoque miópico en cualquier parte de la retina, la coroides aumenta la cantidad de flujo sanguíneo, se engrosa y el tamaño del ojo es más pequeño, con lo cual la refracción, la miopía del sujeto disminuye de forma temporal. Por eso tenemos ese salto ahí y vemos el cambio a largo plazo. Y fijaros cómo si extrapolamos, si hubiésemos podido empezar desde el principio a poner este tipo de lentes, hubiésemos tenido un diferencial de 3 dioptrías al final del tratamiento, teniendo un miope de 2 o 2,5 comparado con un miope de casi 6 dioptrías. Es muy, muy diferente a largo plazo. Tenemos un resumen que podemos ver más el próximo día porque no hemos hablado de todo. Está el tema atropina, está el tema de tiempo fuera, de tiempo de exteriores, que es básico. La ortoqueratología, que la vamos a hablar el próximo webinar. La lente multifocal, que es la que hemos estado trabajando hoy mucho, los distintos tipos, el cómo funcionan, esas adiciones y cómo adaptarlas. Y tenemos luego las lentes progresivas o prismáticas o bifocales, que están en la parte de la derecha.
La atropina la dejamos para el próximo día y comentamos ahora en formato práctico cómo abordamos con los padres cuando nos viene a nuestra consulta, en el sentido que nosotros estamos centrados mucho en un elemento óptico, pero hay que plantear que ese uso diario sea completo, que la distancia de trabajo esté alejada, que estemos tiempo en el exteriores, hora y media diaria si es posible, que la iluminación sea el máximo de fuerte posible en interiores y que si puede ser con espectro completo. Hay lámparas que se llaman lámparas de luz día, lo pueden encontrar en internet, son baratas, son lámparas de LED y simulan el espectro luminoso parecido a la luz del sol, ¿ok? Entonces, bueno. Un segundito que yo tenía por aquí una diapositiva, efectivamente acá, perdón, se está ocultada, este de aquí, porque les voy a plantear ahora como si fuese un ejemplo práctico, es decir, tenemos un padre o una madre que nos llega a la consulta y lo primero que hacemos es esa parte de anamnesis, qué es lo que nos explican. La manera en cómo los padres se nos van a dirigir a nosotros tiene alta importancia para entender qué es lo que le podemos ofrecer. El grado de preocupación es básico. Y ese grado de preocupación va a partir del conocimiento de lo que puede producir una miopía a largo plazo o no. Entonces, cuando tenemos un niño que tiene una edad que está menos de 7 o 8 años de edad, entramos en una zona donde la aplicación de los lentes hidrofílicos es más compleja por el manejo. Los padres pueden poner la lente de contacto en el niño o el niño puede aprender perfectamente. Nosotros tenemos pequeños que pueden aprender, pero no todos los niños van a ser capaces, especialmente niños de 4, 5 o 6 años de edad. Y en esos casos igual tendremos que plantear lentes bifocales y quizás la adición de atropina. Vamos a hablar más de ese tema de atropina el próximo día y esperar el momento que podamos empezar a aplicar lentes hidrofílicos o lentes de ortoqueratología. Posterior a los 12 años tenemos facilidad para adaptar cualquier lente, cualquier sistema que nosotros queramos plantear fácilmente. Y la evolución de la miopía nos va a determinar también qué escogemos. Si es una miopía debajo de media dioptría por año, de un cuarto de dioptría, bueno, con un lente bifocal y con un planteamiento de manejo de estar en exteriores, de tiempo pasado en visión cercana, distancia de trabajo, puede llegar a funcionar. Una miopía media y ya empezamos a preocuparnos, y una miopía alta hay que poner todo. Como decimos nosotros, toda la carne en el asador. Hay que ponerle de todo allí porque si no vamos a tener una progresión muy alta. Así que puede ser que tengamos que irnos a lentes de ortoqueratología si es posible, que es el sistema más efectivo de todos, o nos quedamos con lente hidrofílico multifocal más atropina. Mientras que en miopías de progresión media, pues podemos utilizar lentes suaves o blandos que vamos a poder tener un resultado suficientemente bueno. El siguiente punto que tengo acá es de los padres, si son miopes o no. Eso nos va a dar una gran ventaja, porque entienden el problema del niño. Y sobre todo necesitamos que sea la madre la miope, porque es la prescriptora. Y si esa madre además es usuaria de lente de contacto, es cuando es fácil el proceso. Si no, hay que explicar que las lentes se pueden utilizar en niños, que no son dañinas, que los riesgos que tenemos asociados pues son bajos, que la higiene es importante, etcétera, 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 para hablar a los padres. Nunca con la palabra del miedo, siempre con la explicación correcta. Y a partir de ahí realizamos nuestro examen. Nuestro examen vamos a determinar qué evolución tiene con la refracción actual, qué progresión. Vamos a observar ese retraso acomodativo con los distintos elementos que utilizamos en otometría y qué foria. Un retraso acomodativo alto o una foria endofórica son síntomas de miopía en progresión fuerte. Y eso tiene interés para cuando viene el niño y todavía no hay miopía. Un niño que sea hemétrope a los 6 años de edad, tenemos una posibilidad de casi el 90% de que va a ser miope. Si ese niño tiene un retraso acomodativo alto, es endofórico, casi seguro, es seguro. Entonces podemos dar una explicación a los padres de un aviso
que hay que empezar a trabajar. En esos casos incluso podemos empezar a trabajar con lentes positivos bifocales o lente positivo monofocal para cerca y un cambio sobre todo de tiempos pasados en exteriores. Y ahí tiene que haber la implicación de los padres. De alguna manera los padres tienen que permitir que el niño esté jugando en la calle o estando, pasando más tiempo en exteriores y menos tiempo en interiores. Las acciones que vamos a plantear siempre, en todos los casos, vamos a plantear una modificación medioambiental. Es decir, vamos a pedir, vamos a contabilizar con los padres cuánto tiempo se pasa el niño fuera, mirando de lejos con luz solar y cuánto tiempo pasan cerca. Y vamos a modificar ese tiempo para que sea el máximo posible en exteriores. Vamos a sugerir estar el mínimo de tiempo posible, el que tenga que ser, pero el mínimo tiempo posible mirando de cerca, que lo haga con una iluminación buena, elevada, que sea, si puede ser, de todo el espectro luminoso, que si tiene que trabajar con elementos informáticos, que sea con una pantalla grande y no con un smartphone o una tablet o un mini ordenador, tienen que trabajar los niños con ordenadores con pantalla grande y a una distancia suficientemente elevada. Eso es importantísimo. Y esos cambios son básicos. Ese cambio puede efectuar un cambio de progresión de un 30%, muy elevado. El sistema óptico a continuación, a discutir con los padres. Si las lentes de contacto son aceptadas, perfecto. Si no, lente progresivo o bifocal, tal como comentamos antes, adaptado de manera que influyan en la visión lejana, levantado la adición para que influya en la pupila y en visión lejana esté trabajando ese desenfoque retina superior adelantando la imagen retiniana. Los lentes de contacto aceptados, bien, tenemos nuestros rígidos, nuestros blandos y el tema de reemplazo es a discutir. Pero el lente que se decida tiene que buscar la mejor adaptación posible. Y como ya habrán podido entender, a mí me gusta lo máximo customizado posible, lo máximo a medida, tanto el radio como el diámetro, como la zona de visión lejana, las adiciones, todo eso lo podemos determinar nosotros porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí lo podemos determinar. Entonces, bueno, este sería el completo de la explicación y yo ahora quedaría a disposición de las preguntas que se puedan realizar en el tiempo que nos queda. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaume. Yoma, para los que quieran saber cómo se pronuncia en catalán. Y bueno, Jauma. y ahora, Jauma, Jauma. Jauma. yo que pensé que había logrado entenderlo, pero nunca lo entiendo del todo. No pasa Eh, nada, no pasa nada. no sé, Sergey, por ahí tenemos algunas preguntas que hayas Sí, recogido mientras Jaume hablaba. Joma. na Muy verdade bien. temos uma. Te felicito, Raume. E temos uma pergunta aqui de um colega que pergunta: pacientes com pupila muito pequeñita, ¿es necesario el tratamiento o no? Lo que dicen los trabajos es que los pacientes con pupila muy pequeñita con lentes monofocales aumentan poco. Es decir, que la respuesta ahí sería no, pero, y ahí viene el pero, todo depende de la progresión. Porque aunque las estadísticas digan que la cantidad que la pupila pequeña aumenta poco, no quiere decir que eso pase en todos los casos. Entonces, nosotros más que el diámetro pupilar, nos tenemos que fijar en cuánto progresa anualmente. Si hay progresión, hay que hacer tratamiento, independientemente de la pupila, aun sabiendo que tendremos menos eficacia con nuestros sistemas ópticos, porque es más difícil que esas zonas de adición estén afectando a la pupila. Pero sí hay que tratar. Sí aumenta, claro. Si no aumenta, no. Ok. Y cuando Sí, usan anteojos bifocales, ¿hay una sí. diferencia? No lo sé.
Todo lo que yo he estado mostrando, porque, a ver, todo esto tiene altísimo interés y podemos estar hablando días a veces, a ver, los estudios son altamente interesantes, aunque a algunas personas a veces les aburre un poco, ¿no? Pero los estudios nos permiten tener un fundamento científico de qué dirección tomar, ¿verdad? Entonces, los lentes bifocales hay hay distintos resultados en función de quién hizo ese estudio. Los estudios son muy complejos. Hay que coger un grupo de niños, a unos les das la gafa monofocal, a otros no. El bifocal los estudias al cabo de 2 años, 3 años, se te van desapareciendo del estudio. Hay unos que son endofóricos, otros que son exofóricos, otros que tienen mamá miope, otros que tienen los dos padres miopes. Entonces, los resultados necesitas un montón de estudios, por eso los metaanálisis, que eso sí los tenemos en Ortoca, para tener una idea. Entonces, con los bifocales, la respuesta es sí, funcionan, pero no te puedo dar un porcentaje de funcionamiento porque hay demasiada variabilidad entre los distintos investigadores, ¿no? Entonces, en pupila pequeña nadie se ha planteado diámetro de pupila y bifocales. No existe un estudio que haya correlacionado los dos. No sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Ante la Entiendo, duda, lo haces. Ante la duda, lo aplicas. entiendo. Daño no vas a hacer. Al contrario, puedes tener un beneficio. Bien. Bueno, bueno, tiene algunas preguntas de atropina y ortocamas. Creo que tú Claro. vas a hacer esto no próximo encuentro, ¿sí? Sí, 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 sí. ok. Sí, Entonces puedo vamos para... responder brevemente que funciona. Ahora seguimos la siguiente pregunta. Ok, ok. ¿Por qué las endoforías se consideran factores de la progresión? Volvemos otra vez al tema estadístico, ¿ok? Ah, la endoforia está ligada a un retraso acumulativo elevado. Hay un tema que me gustaría abrir el próximo día, que es más allá de lo que es la refracción relativa periférica que hemos discutido hoy, es el tema acomodativo. Entonces, el tema acomodativo tiene su influencia, pero no por la acomodación en sí, sino por el desenfoque retiniano. Entonces, en el momento que tenemos una endoforía o una endoforia, lo que nos ocurre es que para compensar esa endoforia, el sistema acomodativo relaja en mirada cercana y genera un retraso acomodativo o laca acomodativo elevado, positivo. Eso hace un desenfoque en retina central y periférica elevados. Y esos desenfoques es los que están correlacionados con la progresión, no es la endoforia en sí, es el retraso acomodativo que induce la endoforia. Entonces, quizás sería más lógico, más que mirar la foria, que la foria es importante también de mirarla, absolutamente está dentro del examen nuestro, es el retraso acomodativo. Ok, tiene más una solamente. Eh, ¿Tú no tienes problemas con la expectativa de los padres? Oh, ¿Y esa es cómo una tú, gran y, pregunta. y cómo tú lograste esto? ¿Yo cómo logré? Eh, Bueno, voy a ver si lo podemos resumir. A ver, la manera en como yo les explico a los padres en este momento, porque yo tengo una evolución en la explicación de 30 años de explicarles, ¿no? Y a los principios les explicaba, yo estaba muy inseguro y les explicaba mucho y la técnica y las estadísticas y los resultados. Bueno, los padres no entendían nada, ¿no? No servía para nada. Las explicaciones a los padres no han de ser cortas, muy concisas, muy claras, con no excesiva información y con un cierto grado de seguridad por nuestra parte. Ese es lo que transmitimos, nuestra seguridad. Si no transmitimos seguridad y confianza, no vamos esos padres no van a estar con nosotros. Esa es una parte fundamental. Entonces, por eso está la carga de estudios que está ahí para ayudarnos a tener un refuerzo atrás en nuestra espalda de decir, sí, lo que estás diciendo, hay una evidencia científica, eso es así, y puedes opinar sobre eso de una forma cierta, al menos con lo que tenemos hoy en día. Si los estudios dentro de 10 años muestran otra cosa,
será otra cosa, pero con lo que tienes hoy en día, la evidencia científica te respalda y te apoya en lo que tú estás argumentando. Esa es la primera parte. Entonces, cuando yo hablo a los padres, les digo, bueno, primero de todo partimos de qué progresión tiene su hijo, pues si es media, baja, alta, cómo es, en qué edad se encuentra. No es lo mismo, las niñas aumentan más que los niños, tanto niños como niñas aumentan más en la época de la pubertad, es decir, si estamos en los 12 años, les explico con gráficas, que están en internet, les enseño cómo esa miopía, o les hago un dibujo en un papel, cómo esa miopía va a evolucionar, que lo peor está por llegar, que está entre los 12 y los 16 años, es el tramo de mayor progresión. Entonces, dependiendo de dónde estamos, les digo más o menos la importancia. Y lógicamente, si estamos en esa época de peor, si tenemos un retraso acumulativo alto, si está poco tiempo en exteriores, si la miopía progresa muy rápido, si los padres están muy preocupados, es más fácil. Si es contrario a eso, donde estamos en miopía que progresa poco, los padres están poco motivados, es más difícil. Pero aún así, ¿qué es lo que decimos? Decimos que la progresión de la miopía estadísticamente la podemos frenar más o menos en un 50% aproximadamente, es decir, la mitad. Sí es verdad que con los lentes hidrofílicos o blandos estamos en porcentajes menores, que yo situaría en un 40%, más o menos. En Ortho-K podemos subir hasta un 60% más o menos, pero haciéndolo fácil decimos que la progresión puede ser como la mitad. Y entonces si su miopía está en este momento con progresión de 1 dioptría por año, pues habrá una progresión estadísticamente de media tan solo. Si es de media, pues será de 0,25. Entonces, bueno, les digo, eso es importante porque a lo largo de los años, si sumamos, va a haber una diferencia importante al final. Y además lo podemos enseñar con el gráfico de Brian Holden, que eso nos da un respaldo bastante bueno. Bien, eso es estadística, eso es muy bonito. Y entonces les digo, bueno, estadísticamente podemos frenar la progresión de la miopía en un 50%. Quiere decir que frenaremos en la mitad, que a largo plazo es un cambio importante. Ahora, como bien ustedes saben, la estadística es una manera de poder estimar el futuro, pero no sabemos ese futuro porque depende de cada caso en concreto. Yo no sé si su hijo está en el grupo de los que no responden adecuadamente a los tratamientos o de los que responden muy bien al tratamiento. En cada caso lo sabremos dentro de un cierto tiempo y lo vamos a ir valorando cada 6 meses o cada año. ¿De acuerdo? Ese es como hacemos. Fíjate que hay un pequeño detalle en mi frase, que es que yo le dije primero lo negativo y después lo positivo. Este es un detalle interesante. Y porque no es lo mismo decir, yo no sé si su hijo está entre los que les va a funcionar muy bien o entre los que les va a resultar con muy poca efectividad y son de los que va a responder poco. Entonces, si yo digo que lo malo al final, el padre se queda con la parte mala. Si lo digo al revés, que digo, yo no sé si su hijo es de los que tienen poca respuesta en la estadística, y lo digo así neutro, sin marcar la frase, o va a estar su hijo en el grupo de los que van a tener un muy buen resultado, y lo marco, ahí nos quedamos con la parte positiva al final de la frase. Y eso es útil. Eso sí, siempre les dejo esa puerta abierta que dependerá de la respuesta del niño. Si el padre no está del todo convencido, le veo cara rara, les digo, como coletilla, que en mi experiencia, y eso solamente se puede decir cuando la tienes, los resultados suelen ser buenos. Que eso es una frase altamente inespecífica. Y luego les hago firmar un consentimiento informado en el cual está especificado no esos porcentajes, pero sí hablo de que no está garantizado. Y ahí sí lo pongo. Y a los 6 meses vamos a valorar y vamos a ver la evolución. Y si resulta que solo con los lentes hidrofílicos no salimos, vamos a hacer lentes hidrofílicos más atropina. Y según cómo vamos a pasar directamente a Ortho-K. Y vamos a hacer todo lo que sea posible en nuestra mano. Y ellos tienen que hacer también todo lo posible
con el tiempo pasado en exteriores. Si no hay implicación tampoco funciona. Pero más o menos esta es la manera en como yo les planteo a los padres para darles la información, darles ánimos para entrar y explicarles que no está garantizado y que depende de cada caso, pero que en el promedio, en la mayor parte de los casos, el resultado es positivo y es ese 50% de freno. Bueno, perfecto. Bueno, Jaume, Bueno, muchas espero que gracias por tu... dejase aclarado la duda y cómo plantearle a los padres a nivel práctico, ¿verdad? Porque Sí, esto, la gente que está ahí a veces empezando, le es complicado ahí plantear. Pero sobre todo, ármese de seguridad dentro de sí mismo y eso es lo que hay que mostrar, ¿eh? Tampoco pasarse de rosca, pero, pero no mostrar duda y temblequeteo y ay, ay, uy, ay, ay, pues no sé si funcionará. Bueno, si empezamos que si no sé si funcionará, pues no lo haremos nunca, ¿no? ¿Verdad, sí, Sergey? perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Estaba excelente. Daniela, muchas gracias. Buenas noches. A todos les agradezco mucho haber estado presentes, a Jauma Pone y a Sergey, que nos acompañaron en este intento de traer las novedades para todos los interesados. El Instituto Boston Lente GP los invita a enterarse más de todas las otras conferencias que ya están allí grabadas y pueden volver a escuchar esta si van a la sección del contactólogo en el sitio web de Boston. Ok, nos vemos próximamente con nuevos temas y cualquier opinión que nos quieran dejar, está mi email donde se produce la invitación. Muy buenas noches. Buenas Buenas, noches. Gracias a todos. buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.